Buen día a todos. Aquí estamos una vez más tratando de llevar adelante nuestro encuentro, nuevamente con algunas limitaciones, ya que no podemos hacerlo en forma presencial. Yo quería leerles un párrafo del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, del capítulo 17, versículo 14 en adelante. Dice así: si cuando hayan entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen, queremos tener un rey que nos gobierne, como lo tienen todas nuestras naciones vecinas, deberán poner como rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero, a uno que no sea su compatriota. Pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho, nunca más vuelvan por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que no se descarríe, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos, para que no se crea superior a sus compatriotas, ni se aparte para nada de estos mandamientos. Así, tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Para muchas personas, la Biblia es un libro religioso, respetable, pero que no tiene mucha utilidad en este tiempo que nos toca vivir, ignorando que gran parte de nuestra cultura occidental está basada y se fundamenta justamente en este libro de que se llamamos nosotros la Biblia. El párrafo que leímos pertenece al Antiguo Testamento, al libro llamado Deuteronomio, cuyo significado es leyes, y que es parte de la Torá, el Pentateuco, que es la parte más importante de la literatura judía. Dios admite con cierta resignación que cuando los israelitas entraran ya en la tierra prometida, en un tiempo más agradable, más próspero que el que habían estado viviendo durante 40 años en el desierto, sería bastante esperable, aunque quizá no lo que Dios hubiera querido, que ellos buscaran tener un rey, un gobernante, como tenían las naciones vecinas. Pero les advierte claramente acerca de qué condiciones debía reunir ese rey. La primera condición para ese rey es que contara con la aprobación de Dios. Luego debería cumplir con otras condiciones. No tener demasiadas posesiones, ni no tener demasiado dinero, ni mujeres. En ese entonces, tengamos en cuenta que se podía, era permitido, por así decir, tener más de una mujer. Ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, que esa práctica ya no es así. Tampoco dice que debería buscar favores de las potencias que en ese momento le rodeaban para aumentar su podería. En este caso se habla específicamente de Egipto, que era la mayor potencia en ese momento, de donde ellos habían salido. También debería tener, y esto es muy importante, todos los días de su vida, las enseñanzas de Dios que Dios le había dado por medio de los levitas, y tenerlas y leerlas permanentemente para no apartarse de ellas. Y por último, no debería sentirse por encima del resto de sus compatriotas,
sino debe tener la humildad suficiente para considerarse siempre como uno de ellos, no una casta especial. Desafortunadamente, en la historia de Israel no hubo muchos reyes que cumplieran, muchos gobernantes que cumplieran con estas condiciones. David, que es el rey de mayor prestigio dentro de Israel, fue uno de los pocos que cumplieron bastante bien, no completamente, con todas estas condiciones. Desde entonces, la historia de las naciones que siguieron es bastante similar. Circunstancialmente en las naciones aparecen algunos gobernantes que tienen algunas de estas características, raramente todas, pero que hacen que esa nación de alguna manera pueda pasar por un tiempo de prosperidad y justicia tan necesario para poder salir adelante. En algunas naciones del mundo todavía existen reyes, salvo en algunos países africanos, árabes, donde todavía la figura del rey es muy fuerte y muy, en cierto sentido, omnipotente, muy autoritaria. En la mayoría de esos países, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, ya que tenemos ahí una reina en Holanda, son países en los cuales los reyes son figuras decorativas, es decir, no ejercen ningún poder concreto, pero sirven para movilizar las emociones y el afecto y en cierta medida la unidad del pueblo, de la gente alrededor de esa figura del rey o de la reina. Tener un buen gobierno nos da seguridad. La falta de gobierno conduce, por el contrario, al caos y la anarquía, dos aspectos de la vida de una nación que la llevan naturalmente a su deterioro y quizá, hasta en algunos casos, a su destrucción. Pero este principio de tener un buen gobierno y no de que falte gobierno, no solo se aplica al gobierno de las naciones, sino que se aplica también al gobierno de nuestra propia vida, nuestra vida personal, todo lo que hacemos personalmente. Se aplica también a la familia, se aplica a la empresa, se aplica a la escuela y se aplica también a toda comunidad. Todos estos entornos donde debemos desarrollar nuestras actividades necesitan de un buen gobierno. La falta de un buen gobierno se hace notable fácilmente en cualquiera de estos ámbitos y principalmente en el caso de las familias, todos los que de alguna manera estamos trabajando y venimos trabajando durante años en esa parte de la vida, nos damos cuenta que no es que se trata de personas que tienen una dificultad, sino son familias que de alguna manera están siendo el marco para que se desarrollen en forma no natural, en forma errática la vida de las personas. Así que todos, de alguna manera, vuelvo a decir, necesitamos tener gobierno en todas las áreas que nos toca desarrollarnos. Todos queremos tener un buen rey que nos cuide, que nos dé seguridad y que nos ayude a ordenar todo el lío de nuestro andar. Pero por otro lado, hay un sentimiento en nosotros, hay un deseo en nosotros de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta demasiado, no estamos demasiado dispuestos a perder libertad. La pregunta que todos debemos hacernos en algún momento, sea que las cosas vayan bien o sea que las cosas no vayan tan bien, es ¿quién gobierna mi vida? No estoy hablando simplemente de quién perdona mis pecados, quién me consuela, quién me acompaña
en mis mejores momentos, quién me acompaña en los tiempos de soledad o en los tiempos de tristeza, quién es mi amigo en todo tiempo, quién es mi mejor amigo. Las respuestas a estas preguntas, estas respuestas son más emocionales que prácticas, es decir, tomamos a esa pregunta, damos respuestas que no siempre son las que deberíamos dar. Al convertirnos, muchos de nosotros entendimos que Jesús no solo era nuestro Salvador, sino, sobre todas las cosas, era el Señor, se había convertido, su deseo era convertirse en el Señor de nuestras vidas. Hemos escuchado muchas veces hablar del señorío de Cristo, de que Jesucristo es el Señor. Hay incluso una iglesia, digamos así, que tiene dentro de sus lemas, en sus carteles, siempre escrito Jesucristo es el Señor, pero a veces es un poco difícil saber hasta qué punto eso que dice allí y eso que a veces declamamos es exactamente lo que nosotros hemos entendido acerca de lo que significa que Jesús sea el Señor, que sea el que gobierna mi vida. Pablo siempre estaba repitiendo algunos conceptos porque él entendía que era necesario hacerlo, a pesar de que se supondría que los que ya le conocían, que los que le habían escuchado en muchas ocasiones ya habían aprendido la lección. Él dice en la carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 3, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Qué bueno que escuchemos reiteradamente algo que se supone que todos sabemos, pero no sé hasta qué punto lo hemos entendido y lo hemos practicado. Nosotros estamos habituados a decir Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor. Pero yo creo que necesitamos en este tiempo, en estos días, recuperar todo el significado de la palabra Señor como dueño absoluto de quien depende todo lo que somos y todo lo que poseemos. Solo cuando eso ocurre, tenemos plena conciencia de lo que debo y no debo hacer, de lo que puedo y no puedo hacer, de cómo enfrentar mis debilidades, reconocerlas y finalmente, con mucha honestidad, ponerlas delante del Señor y decirle, esto soy y te necesito y quiero que tomes el control de estas cosas. De cómo manejar también los bienes que el Señor ha puesto a mi disposición. A algunos de ustedes le ha ido muy bien en la vida, por supuesto, han trabajado mucho, son hombres y mujeres esforzados, pero si nosotros creemos simplemente que esos bienes nos pertenecen y que tenemos la posibilidad de disponer de ellos como bien se nos ocurre, sin tener que rendir cuentas a nadie, porque finalmente los he ganado con mi trabajo, creo que todavía no hemos terminado de entender lo que significa que Jesús es el Señor. También cuando yo entiendo que Jesús es el Señor, todos los conflictos en los cuales me veo envuelto, de cualquier índole, conflictos materiales, conflictos con personas, todo tipo de situaciones que se me presentan en las cuales estoy en un litigio, todas esas situaciones se van a resolver en la medida que yo haya entendido que tengo a alguien que es el dueño de mi vida, de mis actos y de mis posesiones. Reconocer a Jesús como el Señor no significa el fin del camino, sino el comienzo. Al reconocer su autoridad, se acabaron las excusas y solo me toca ajustar mi voluntad a su voluntad. Dice en la misma carta
de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 en adelante, el mismo Pablo vuelve a decir: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pablo exhorta a que llevemos adelante nuestra parte en la salvación que el Señor nos ha dado, sabiendo que quien nos impulsa a hacer su voluntad es también quien nos dará la fuerza para hacerlo. Aquí aparece una cosa que a veces a algunos los ha conflictuado y a otros les ha aclarado. El Señor dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. Hay algo que nace en aquellos que buscan a Dios, en aquellos que están queriendo poner realmente a Jesús en el centro de sus vidas, en el trono de sus vidas, como muchas veces hemos enseñado a través de nuestras lecciones. Sentar a Jesús en el trono de sus vidas. Y sentarlo allí significa que Él, el mismo Dios, se encarga de poner en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Pablo lo expresa magníficamente en su carta a los romanos, esa dicotomía que aparece, ese conflicto que a veces aparece en nosotros cuando tenemos la certeza, sabemos y queremos hacer algo que sabemos que agrada a Dios, y por otro lado encontramos una ley dentro nuestro que parece querer llevarnos a no hacerlo. Pero esta que dice aquí Pablo en la carta a los Filipenses nos da una seguridad, que si Dios pone en nosotros, si Dios nos da claridad de lo que tenemos que hacer, Él también nos dará las fuerzas, la fe, la esperanza de hacer lo que tenemos que hacer. Eso mismo dice en la carta a los Filipenses, otra vez Pablo un poco más adelante, dice en el capítulo 3, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo es acá una palabra que tiene mucho sentido y mucho significado. Dice, estoy persuadido. Quien está persuadido está convencido, no tiene dudas. Y es bueno saber que Pablo tenía plena confianza, estaba totalmente persuadido que si Dios había comenzado la buena obra en estos hermanos suyos filipenses, con todas sus dificultades y problemas, y por supuesto que él como buen pastor de ellos los conocía, sabía quiénes eran, sabía sus debilidades, sabía si le faltaban fuerzas, sabía de todo. Un hombre que se había acostumbrado a relacionarse muy bien con sus hermanos. Pero él dice, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra tiene la capacidad de llevarlos adelante para que ustedes terminen esa buena obra que Él comenzó. Y por lo tanto, como estaba diciendo antes, dice, colaboren con Dios y ocúpense de su salvación con temor y temblor. Somos colaboradores de Dios. Él nos dio la salvación, nos redimió, pero también nos pidió que hiciéramos un trabajo, que siguiéramos evolucionando, que siguiéramos creciendo. Desde el momento en que conocimos al Señor, comienza en nosotros un trabajo, una carrera, como también la describe muy bien Pablo, hacia la meta. No es que llegamos, nos dice Pablo, yo no considero que hemos llegado, pero sigo corriendo. Y todos nosotros debemos entender
que lo que el Señor pone delante nuestro es una carrera, es un trabajo en el cual tenemos que esforzarnos y tenemos que crecer y progresar, pero sobre todas las cosas sabiendo que Él es la garantía de que podemos llevarlo a cabo. Por lo tanto, queridos amigos, hermanos, yo quiero dejarles una palabra de ánimo y de fe en este tiempo que tanto necesitamos no perder ninguna de las dos cosas, ni la fe ni el ánimo. No sé cómo siguen las cosas, creo que otras veces he dicho lo mismo, no tengo mucha idea de cómo vamos a seguir avanzando. No quiero tener una fe que no basada en nada, creo que la fe tiene que estar basada en elementos concretos que vienen directamente del Señor. Pero mientras tanto, mantenemos la fe, mantenemos la esperanza, mantenemos el ánimo de que llegaremos a la meta, porque el Señor está tan comprometido con nosotros que no nos va a dejar en el camino. Levanten las manos, afirmen las rodillas, como dice también en Hebreos. No se desanimen, no desmayen. Este tiempo que vivimos seguramente en algún momento terminará. Y yo espero que cuando eso ocurra, todos nosotros hayamos aprendido algunas lecciones, algunos hayamos ya recorrido un buen camino y podamos también ayudar a los que vienen detrás nuestro a firmar sus pies y su fe en el Señor. El libro de Deuteronomio ha dejado hermosas leyes, hermosos consejos de los padres y los abuelos para los hijos y para los nietos. Y uno de esos consejos era de que ellos repitieran y recordaran a los que venían después todo lo que Dios había hecho con ellos. Este será nuestro trabajo para los que ya tenemos unos cuantos años con las generaciones que vienen. Para los que vienen un poco detrás nuestro, les animo a que sigan peleando, sigan luchando. Dios no ha de dejarnos bajo ningún punto de vista. Él está comprometido con nosotros. Nunca el Señor ha dejado soldados heridos en medio de la batalla. Que tengan un hermoso día y que el Señor acompañe sus pasos. Amén.